Comenzamos la sesión del Pleno Municipal. Con la convocatoria que tenéis en vuestro poder, hacemos efecto y notificación también de la solicitud formulada conforme a la modificación del reglamento que sabéis hicimos, atendiendo a las especiales circunstancias en torno a la enfermedad, que llevó también a la modificación del reglamento orgánico de acuerdo con la modificación de la Ley de Base de Régimen local para poder ejercer el voto telemático, en este caso en virtud de don Sergio Toro González, que se encuentra en casa también con prudencia, confinado, atendiendo a las recomendaciones médicas prescritas. ¿De acuerdo? Damos notificación a los efectos oportunos, señor secretario, de esa solicitud presentada por el Grupo Socialista de don Sergio Toro González. Esperando su mejoría, Sergio. Vamos a proceder al acta con la aprobación de la sesión que responde al día 17 de septiembre. ¿Alguna apreciación que hacer al acta? ¿La aprobamos, compañeros y compañeras? Gracias. El punto 2 y 3 son daciones de cuenta, las líneas fundamentales del presupuesto 2021, igualmente los informes del interventor en base a la Ley de Haciendas Locales y a su artículo 218. Le damos la palabra al señor interventor. Buenas tardes. Tal como se informó en la Comisión de Hacienda, dentro de las obligaciones de suministro de información que tenemos los ayuntamientos, está en el punto 2 las obligaciones de periódica de información conforme al Real Decreto 2105-2012. En el mes de marzo ya se remitió lo que son los marcos presupuestarios y conforme al artículo 13, ahora en el mes de septiembre hemos tenido que remitir lo que son las líneas, las líneas fundamentales del presupuesto. Ya señalamos en la comisión que en estos años hemos mimetizado lo que son lo que tenemos en cuanto a lo que es los planes presupuestarios, y en estas líneas fundamentales del presupuesto lo que repetimos son los que establecen nuestros planes presupuestarios, porque entendemos que en cuanto a líneas fundamentales del presupuesto es lo más aconsejable, dado que tenemos que siempre cumplir con lo que son los planes presupuestarios. En cuanto a lo que es el punto tercero, el texto refundido de la Ley Regular de Haciendas Locales y ahora con el Real Decreto 424/2017 nos ha impuesto una nueva información que tenemos que remitir, dado que se ha, por parte del Tribunal de Cuentas, unas nuevas instrucciones, sobre todo que es el control interno por parte de la intervención municipal. Y tenemos que remitir toda la información relativa al control interno. En este sentido, son nuevas funciones que nos obligan a lo que son la intervención municipal. Y es un programa que, en este sentido, desde las intervenciones venimos insistiendo que deberían de facilitarnos un poco más la tarea, porque la tarea que tenemos ya en los ayuntamientos no nos la facilitan, sino son nuevas tareas que nos vienen asignando. Y esto es un programa que tenemos que remitir toda la información en un programa que, lejos de ser un programa sencillo, tenemos que remitir la información de forma manual en un programa que nos tiene instalado el Tribunal de Cuentas, y toda la información es manual y tenemos que remitirla después de forma telemática. Y, evidentemente, son nuevas funciones que ya con las que tenemos en el ayuntamiento, pues nuevas funciones que tenemos que desarrollar. Entonces, pues tenemos que remitir toda esta información y después dar cuenta, como estamos haciendo, al Pleno de la Corporación. Muchísimas gracias, señor interventor. ¿Alguna intervención en este sentido? ¿De cumplimiento? Pues gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto cuarto. Es la liquidación y extinción de la Sociedad de Escuela de Equitación y Doma Pepe Río S.L. y la asunción del Ayuntamiento de parte de la deuda pendiente. Señor Rodríguez Tembleque. En este punto, la liquidación y extinción de la Sociedad de la Escuela de Equitación y Doma Española y la asunción, por tanto, por parte de este ayuntamiento de la deuda pendiente. Como ustedes ya conocen, porque tienen en toda la documentación los antecedentes y las consideraciones sobre la liquidación, donde aparece la historia de esta sociedad. Es un tema que viene ya desde hace mucho tiempo. Desde el 2006 se propuso ya la liquidación de la sociedad. Se ha propuesto en distintas ocasiones y por distintas vicisitudes y también con el paso de las distintas legislaturas, pues evidentemente esto se ha demorado más de lo que hubiera sido necesario. El 25 de junio de este año se convocó Junta General, donde se aprobó por unanimidad de todos los socios la liquidación
definitiva de la sociedad. Por tanto, se publicó en el registro mercantil y en el BORME la liquidación, y hoy aquí lo que traemos, pues como he comentado antes, es el asumir la deuda por parte de este ayuntamiento. En fin, yo espero la aprobación de todos los grupos políticos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Tembleque. ¿Intervenciones por los grupos? ¿Nada? ¿Nada? Sí, señor Tarno. Gracias, señor alcalde. Yo anunciar el sentido del voto del Grupo Popular que se va a abstener para que con sus votos ustedes puedan sacar esta liquidación. Y es un voto con responsabilidad porque si uno votara con las entrañas o posiblemente el voto sería no, ¿no? Porque estamos ante el epílogo, el fin de un modelo de hacer política mairena ya superado hace muchos años, pero que en el que estamos viendo todavía y estamos sufriendo todavía los ciudadanos aquellas consecuencias, ¿no? de aquellos actos, ¿no? Una época en la que algunos confundieron Mairena con el partido, ¿no? Confundieron las sedes del partido con el ayuntamiento y pensaron que la ciudad les pertenecía. Es el fin de la política de la barra del bar. Era época donde se hacía más política en la barra del bar que en los plenos. Era época donde los acuerdos se firmaban en servilletas. Es la época que todavía estamos pagando de una decisión alocada como el traslado de las viviendas de Casa Grande, que ha costado a este ayuntamiento, bueno, todavía no sabemos, el día que se haga el balance final, ya veremos, de Hacienda Rozales, del propio centro hípico, que llegó a ser, las cuadras de los caballos llegaron a ser la sede de la policía local. Es el despropósito permanente, ¿no? Porque no había rigor, porque se decidió que era más importante que las decisiones se tomaran en función de intereses personales y electoralistas que en el interés general, donde el ayuntamiento adolecía de una capacitación por parte de sus empleados públicos, donde eran escasos y donde algunas personas, citadas en el expediente, algunas de ellas, creyeron que esto era su cortijo. Hoy, señor Conde, usted es muchísimo mejor alcalde que cuando lo fue en el 2007 al 2011. Hoy, desde el 2011, con las pérdidas de las mayorías absolutas, con la capacidad que nos ha obligado a todos a centrar, a hablar, a discutir, a valorar, posiblemente hoy esté muchísimo mejor gestionada esta ciudad que lo estaba en el 2005, en el 2004, en el 2003, en el 2007. Y eso eso es consecuencia de sus errores. Pensaron que sus mayorías se iban a repetir permanentemente, que iban a ser permanentemente los dueños. Cuando hablo digo pensaron, no me refiero a la mayoría o a las personas que están aquí, me refiero a algunas personas que ya no están sentadas en este pleno y que formaron parte de él. Yo creo que este es el epílogo. Aparecen de vez en cuando estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que, por cierto, han hecho muchísimo daño personal, político a muchas personas, ¿no? y que no tienen ningún sentido. Entonces, yo creo que ahora estamos en la senda, cada uno desde su posicionamiento ideológico, cada uno de su forma de ver la ciudad, pero estamos ahora mucho en mejor camino, en muchísimo mejor camino. Entonces, yo me alegro de cerrar por fin una etapa, y porque estoy convencido que las etapas que tienen que venir van a ser muchísimo mejor para la ciudad que algunas que yo veo cada vez más alejadas y que creo que es positivo que se vayan cerrando. Uno viniendo para acá en el coche escuchaba en la radio al presidente de mi partido en las Cortes Generales, ¿no? Entonces, uno todavía tiene más convicción de formar parte de un partido de Estado y de Gobierno. Hoy mis tripas pedirían votar que no a esta liquidación, pero mi sentido de la responsabilidad hacia Mairena y los marineros
hace que nos abstengamos en este punto. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. El grupo adelante, señor Izquierdo. Bueno, muy brevemente, el sentido del voto de mi grupo aquí va a ser que no, y va a ser que no porque pese a haber leído toda la documentación que se nos adjunta al informe del secretario, al informe del interventor, en el que a día de hoy, como bien ha dicho el señor Tarno, poco se puede hacer ya. Nuestro voto negativo lo que quiere es marcar nuestra disconformidad con esta forma de hacer política, esta forma, digamos, poco responsable del uso del dinero público. Y bueno, también decir que pese a leer toda la documentación tenemos muchísimas lagunas respecto a lo que ha sucedido durante toda esta historia que se remonta a muchísimos años antes, en la que al final las consecuencias son pues un nuevo pago de dinero público, de dinero de todos los marineros y marineras, sin recibir pues ningún servicio a cambio. Entonces, bueno, pues nuestro voto será negativo por esto que señalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. ¿Intervención nada? Bueno, pues antes de pasar a la votación, agradecer a todos los grupos su sensibilidad en este sentido y agradecer las palabras, señor Tarno. Lógicamente, como usted decía, el sentido y el momento y las circunstancias son otras. Yo creo que todos hemos aprendido de esa realidad y de anteponer, como siempre, los intereses de Mairena por encima de cualquier cosa, y en eso estamos. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues se aprueba con los votos a favor, el Grupo Socialista, ¿no? y de Ciudadanos, la abstención del Grupo Popular y el voto negativo del Grupo Adelante y Vox. No, perdón, abstención también, perdón, de Vox, abstención y Grupo Popular y el voto negativo de Adelante. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación del estudio de detalle del punto de la parcela situada en la calle Zurraque, en el número 50 y 52. Señora Alonso Lapi. Gracias, presidente. Es un estudio de detalle que ya aprobamos inicialmente y hoy venimos a hacerlo de forma definitiva. Como conocen, pues son dos parcelas que se encuentran en calle Zurraque con avenida del Jardinillo, de unos 3.000 metros cuadrados, y se pretende que vayan allí ubicadas unas casas plurifamiliares. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. ¿Alguna intervención por los grupos? Nada. ¿Pasamos a la votación entonces? Sí, Laura. Venga. Hola, sí. Mira, queríamos adelantar el sentido del voto. Queremos decir que Adelante Mairena va a votar en contra, porque desde el punto de vista técnico no parece haber problemas para aprobar este estudio de detalle, porque hablamos además de un estudio de detalle que está cumpliendo las determinaciones del PGOU, que pretende dar coherencia a una trama urbana de esta zona, del casco histórico. Se habla de edificación digna, de edificación lógica frente a las condiciones del entorno, de definir alineaciones y volúmenes para pasar a ordenar el entramado urbano y hacerlo respetando la tipología edificatoria propia del casco. Bien, se cuenta con informes favorables de la arquitecta y la jurista, de la Gerencia de Urbanismo, como no puede ser de otro modo, y además con los informes sectoriales correspondientes como informes favorables. Y no es fácil impugnar cuestiones meramente técnicas cuando una no es especialista, cuando no es abogada, cuando no es arquitecta, cuando no es urbanista. Entonces, al principio te entra la duda y puedes incluso llegar a pensar que, bueno, va a ser así, esto va a ser así porque lo dicen ellos y ellas que saben, ¿no? Pero la verdad es que nuestra labor no es técnica y nuestra labor es política, y es distinta, ¿no? En este caso, en un caso como el del urbanismo, lo que nos toca dirimir en este pleno a los grupos es si estamos de acuerdo o no sobre el modelo de ciudad que este tipo de informes técnicos vienen a avalar o no, ¿no? Así que hemos investigado un poco y nos damos cuenta que el promotor, que es Jardinillo Plaza Sociedad Cooperativa Andaluza, ha comprado o está comprando ambas parcelas y prevé unos chalés adosados de 3 y 4 habitaciones, según Idealista, cuyos precios van desde 213.000 euros en adelante. ¿Podrían ser más caros para tratarse de Mairena? Sí, creemos que sí, o sea que no es tan mal de precio.
pero volvemos a nuestra pregunta retórica en este sentido cada vez que salen cuestiones de este tipo. ¿Es el único tipo de vivienda que sabemos promover en Mairena? ¿Cuántas familias del pueblo creéis que podían acceder a comprarse este tipo de vivienda? Pensadlo de verdad. ¿Fomenta este tipo de políticas de vivienda que acogemos y promovemos en el municipio que los maireneros y maireneras puedan quedarse aquí? ¿Para cuándo promociones de vivienda inclusivas más adaptadas a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de menos recursos? Estas viviendas dan respuesta a necesidades habitacionales de población que es más o menos acomodada. Y está bien, claro que está bien, hay que dar respuesta de manera diversa a las distintas necesidades, ¿no? Pero es que todas las promociones no pueden ir orientadas a este mismo sector de la población. Creemos que ya está bien y que se nos vuelve a olvidar, una vez más, las necesidades habitacionales de una inmensa mayoría de la población de Mairena. Así que nuestro voto va a ser en contra. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención más por los grupos? Nada. Bueno, pues decirle, señora Pérez, que puede estar tranquila. Lo único que estamos haciendo, hombre, cuando usted ha expresado y enumerado que estamos tomando las decisiones conforme a la legislación, la argumentación y la normativa, yo creo que tenemos que estar tranquilos. Entonces, esto es el primer caso. Luego, sobre el desarrollo de su discurso, que creo que tiende a justificar, créame si le digo que ya hay una iniciativa pública, que era un modelo de ciudad, con el que ustedes no pueden no estar de acuerdo, pero se establece un criterio de modelo de ciudad en el que pueda compensarse tanto escenarios habitacionales como los que te dice, como los que no. Evidentemente, en un escenario de ciudad que aspira a dar servicio y además a cumplir las demandas de los vecinos que ya viven aquí, como usted bien ha expresado, pero sin temor a que muchos vecinos decidan que Mairena es un buen lugar para vivir y sumen su proyecto vital a construir Mairena, aunque vengan de distintas zonas de Sevilla, de España, incluso del mundo, me atrevería a decir. Y hoy por hoy lo que damos en sí es sobre la adquisición de un derecho que tiene un propietario, el desarrollo de su negocio. Esto también traerá dos consecuencias. Solventar un problema de un vacío urbano que hasta ahora está también generando en la zona un problema a veces hasta de salubridad pública y, por otro lado, la activación de una promoción de vivienda que traerá como consecuencia también la promoción de la activación económica y el empleo de alguien. Y como todas estas circunstancias también hay que ponerlas encima de la mesa cada vez que se tiene una iniciativa, esa es la iniciativa que mueve que también se traigan las cosas a este pleno, lógicamente desde la política. Y luego nos pongamos de acuerdo, que creo que en esta corporación también lo ha hecho, cada vez que licitemos parcelas para la vivienda protegida y para la asunción de otra tipología de vivienda a las personas, que estoy seguro que cada vez que se traigan ese tipo de licitaciones en este pleno será positivo el voto de adelante, como en otro tiempo no lo fue, pero ahora parece ser que sí lo es y del que nos tenemos que congratular todos. Porque el desarrollo también de esa ciudad trae que el municipio sea propietario de un suelo. Hasta ahora solo eran propietarios de los suelos en Mairena las entidades financieras y los poderes económicos que a veces zarandeamos entre todos, pero también ha posibilitado que, en este caso, el sector público en Mairena pueda tener suelo para incidir sobre ese mercado que usted dice y que estoy seguro nos pondremos de acuerdo para seguir incidiendo y posibilitando que muchas personas con menos recursos tengan también ese espacio habitacional que hasta ahora no tienen. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues se aprueba con los votos a favor del conjunto de la corporación y el voto en contra de adelante. Pasamos al siguiente punto, que es una moción presentada, en este caso, por el Grupo Adelante, con registro 20.555 para la modificación del Plan Generador de Ordenación Urbana, sobre la garantía general de que se regule de forma adecuada la implantación y puesta en marcha de salones y juegos y apuestas. ¿Va a defenderla Emilio? Buenas tardes, presidente. Comienzo con una breve exposición de motivos y termino con los puntos de acuerdo. Decir que el juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo comportamental en las clasificaciones médicas y psicológicas. Consiste en la pérdida de control del comportamiento en relación al juego, que se caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, como problemas académicos, laborales, económicos, sociales y legales, asociados a dicho juego. Y afecta gravemente no solo al individuo, sino a todo su entorno familiar, laboral y de amistades, con consecuencias económicas y emocionales que sobrepasan al propio enfermo.
Comentar que los perfiles de riesgo, según el 9º informe sobre la percepción social de los juegos de azar en España, dicho informe de 2018, por la mayor empresa de apuestas deportivas de nuestro país, dice que son hombres de 25 años. Según esta misma fuente, los mayores de 45, que eran el clásico perfil, habían sido desplazados por sectores más jóvenes. Tenemos un dato, que es que las asociaciones de rehabilitación están llegando en su mayoría jóvenes estudiantes y parados de entre 18 a 25 años. Hoy en día, dicho problema está siendo recogido como una prioridad para la comunidad científica y profesional y para las diferentes administraciones relacionadas con el ámbito de adicciones, tanto a nivel nacional como autonómico. En el caso que nos compete, de las corporaciones locales, debemos regular, limitar y controlar el mercado, acceso y uso de establecimientos y operadores de juegos de azar. Estas son algunas de las consideraciones que debemos llevar a cabo desde nuestro ayuntamiento, debiendo aumentar las acciones como restringir la implantación de salones de juego y casas de apuestas mediante la modificación puntual del PGU, modificación que se viene produciendo tanto en el Ayuntamiento de Sevilla recientemente como en el de Cádiz, y establecer propuestas específicas de prevención de las adicciones. Me gustaría señalar una serie de datos que nos está sucediendo en la provincia de Sevilla. Se han incrementado en los últimos 5 años en un 25% las casas y salones de apuestas. Actualmente la provincia de Sevilla cuenta con 193 salones de juego y 750 terminales, lo que supone un salón de juego por cada 10.000 habitantes. Paso a los puntos de acuerdo. En primer lugar, formular una modificación puntual del texto refundido del PGU en garantía del interés general que regula adecuadamente las condiciones para la implantación y puesta en uso de los salones de juego y apuestas e introduzcan restricciones a su implantación. Segundo punto del acuerdo es que se suspenda por plazo de 1 año en todo el término municipal toda clase, autorizaciones y licencias urbanísticas, incluso la eficacia de las declaraciones responsables, para las obras de adecuación de los locales destinados a salones de juego y apuestas, así como para sus ampliaciones. Igualmente, se suspenden por dicho periodo la eficacia de licencias y de las declaraciones responsables para la implantación de las actividades de salones de juego y apuestas, todo ello de conformidad en lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Ordenación Urbanística de Sevilla. Y, por último, el último punto de acuerdo es garantizar la participación de los ciudadanos, acordar la sustanciación de una consulta pública por un plazo de 1 mes a través del portal de la web del Ayuntamiento para recabar las opiniones de la ciudadanía y organizaciones más representativas acerca de la futura modificación del planeamiento general. Esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Por los grupos, señor Espinar. Perdón. A ver. ¿Ya? Bueno. Buenas tardes a todos. Vamos a ir por partes. En este sentido, en parte del argumentario de la moción presentada por adelante estoy de acuerdo, porque es cierto que muchísimos jóvenes, cada vez más jóvenes de edad, pues se están viendo afectados por la ludopatía, puesto que es un problema gravísimo que está sufriendo la sociedad en este sentido con el caso del tema de las casas de apuestas. En esto quiero hacer una salvedad en el sentido que no es tanto en los establecimientos físicos como en el juego online. Porque en el juego online lo que nos encontramos con el problema de cómo no permitir el acceso a los jóvenes a los juegos a través de Internet. Pero lo que no estoy de acuerdo, y es en lo que no sé si mis compañeros estarán de acuerdo conmigo o no, es que creo que se están tocando competencias que no son municipales. En el sentido que si lo que se quiere es eliminar o restringir el juego, para eso está la Ley de Ordenación y de Regulación del Juego, que es una ley estatal. Y, de hecho, esta regula perfectamente cuáles son los tipos de juegos permitidos, cómo se restringe la distancia, y eso ya está regulado hoy en día. En este caso no es una competencia municipal, en absoluto. Por lo tanto, tiene que estar regulado a nivel estatal y las competencias que tiene transferidas a través de la comunidad autónoma a través del Parlamento de Andalucía. En cuanto a... Nos podemos encontrar también con otro escollo, en el sentido de que un ayuntamiento no puede ir en contra de la libertad empresarial, en el sentido de que ningún ayuntamiento debe poner trabas a lo que es la actividad empresarial, siempre y cuando esté regulada por ley, que es lo que está ocurriendo actualmente.
Y en cuanto a lo último, y es lo que no estoy para nada de acuerdo, es otro intento más que se hace desde aquí, desde el Grupo Adelante, por saltarse el Pleno, incluso el propio Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el sentido que en su última petición nos dice que acordar la sustanciación de una consulta pública por plazo de un mes a través del portal web del Ayuntamiento, para recabar la opinión de la ciudadanía y las organizaciones más representativas acerca de la futura modificación del planteamiento general. Es decir, no podemos saltarnos, como ya he explicado en otra ocasión, en otra moción anterior, un órgano colegiado como es el Pleno o el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo por una consulta popular, por mucho que le pueda gustarle al vecindario, porque le pueda gustar a las personas. Aquí está representada la soberanía municipal y está representado todos los ciudadanos. Y lo repito de nuevo, con todas las sensibilidades que existen aquí en este municipio. Por lo tanto, no podemos saltarnos las normas, por mucha consulta popular o asamblearia que queramos establecer. Por lo tanto, en base a estas argumentaciones, el grupo municipal de Vox va a votar en contra. Muchísimas gracias, señor Espinar. ¿Una intervención? Señor Carmona. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, con respecto a esta moción que presenta el Grupo Adelante, primeramente, lo que no entiendo es por qué una moción que propone una modificación del PGOU no se ha llevado a debatir a una comisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La tuvimos el lunes. Un ambiente mucho más distendido, ¿verdad? Se pueden hacer preguntas, aclarar, aportar, depurar, o sea, debatir cualquier tipo de consideración. Y no se ha hecho, se trae directamente al Pleno. Por lo tanto, vemos copado nuestra capacidad para poder incluso aportar para mejorar una propuesta que, al menos en su motivación, podemos estar de acuerdo. Avancemos. Nosotros estamos de acuerdo con la problemática social, con el monto de la motivación que presentáis vosotros. Pero, según vuestra propuesta, nosotros hemos entendido que es un problema local, según vosotros. Nosotros pensamos que es un problema nacional, global, pero según vosotros no. Porque si fuera un problema, si entendierais que es un problema nacional, un problema global, lo hubierais transferido a vuestro ministro de Consumo, que hubiera hecho las pertinentes modificaciones, cambios en reglamentaciones de una ley que existe de ámbito nacional y que es el primer punto por el que se comienza, no por el tejado, sino por los cimientos. Tampoco creemos que vosotros entendáis que es un problema autonómico. Si fuera un problema autonómico, estoy completamente seguro de que tendríamos que leer textos como PP Ciudadano conduce a nuestros jóvenes a la destrucción y al sometimiento a la adicción, por ejemplo. Por lo tanto, como no hemos visto esas publicaciones, entendemos que vosotros no creéis que tampoco es un problema autonómico. Por lo tanto, creemos que vosotros lo que habéis propuesto es un problema local. Nosotros creemos que es un problema nacional, de amplio alcance. Entonces vamos a estudiar el problema local, como vosotros lo habéis entendido. ¿Qué datos tienen ustedes respecto de por qué su moción no está basada en su posición en las instituciones? Datos, o sea, ¿cuántos locales de juego y apuestas hay en Mairena? ¿Cuál es la repercusión de superficie por habitante? ¿Cuál es la distancia entre ellos que hay en Mairena? ¿Cuál es la distancia entre locales de juego que hay en Mairena y zonas o comunidades expuestas, como por ejemplo colegios, institutos, barrios populares, para evitar los pasillos de juego, por ejemplo? ¿Cuántos informes de asociaciones o entidades han barajado ustedes de Mairena para erradicar este problema local? Nosotros entendemos que es un problema nacional. Vosotros habéis empezado por el tejado. Vale. Después, no habéis propuesto ningún tipo de modificación del PGOU. Me explico. O sea, vosotros decís, hay que cambiar el PGOU. Muy bien. Pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo se modifica? ¿En qué términos? ¿Qué figuras de ordenación? ¿Habéis propuesto algo? ¿Qué articulado? ¿Qué parámetros? ¿Con qué texto? Distancia, repercusión por habitante, clasificación, calificación, parámetros.
Es una propuesta, una moción vacía al respecto. Hay que hacerlo, que trabajen otros. Podríamos haberlo debatido en la mesa de la Gerencia Municipal de Urbanismo, o habríamos propuesto cosas al respecto, pero no nos habéis dado esta oportunidad. Nosotros entendemos que el PGO es una herramienta de crear ciudad, pero una herramienta que regula, parametriza y reglamenta leyes, normativas, y no entendemos que sea una herramienta legislativa en sí misma. Volvéis a empezar por el tejado. Hay una ley, tiene que ser modificada, estamos de acuerdo, perfectamente, estamos de acuerdo. Una ley que se tendrá que transferir a economía, a educación y, en último ámbito, urbanísticamente afectará a las corporaciones locales y tendrán que modificar sus PGO. Perfecto, pero no empecemos por el tejado, vamos a empezar por los cimientos. Nosotros sí sabemos que la ludopatía es un problema al que hay que poner coto, pero en un ámbito parlamentario y global. Se podían haber propuesto muchos cambios de PGO, entendemos que para adaptarlo a nuevas realidades, perfecto, pero que no sean por cada ocurrencia que se nos ocurra. Si se tiene que modificar un PGO, que es un documento complicado de generar, de modificar, de aprobar y de muchas cosas más, habrá que abrir un plazo de aportaciones solicitadas y sugerencias hasta conformar un paquete suficiente para la modificación de un documento de vital importancia para un municipio. Yo creo que el personal y los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo nos lo agradecería. No podemos hacer modificaciones de un plan general, un documento muy complejo, cada 2 por 3 y de forma puntual. Nosotros proponemos que retiréis la moción, que se trabaje la moción, que a lo mejor nos ayudéis o nosotros podamos ayudar a aportar, nos permitáis aportar para que esa moción salga adelante con otro tipo de condicionantes. Además, es un trabajo que ya está hecho. Habéis nombrado ese cambio del PGO del señor Espada en Sevilla, muy bien, pero el trabajo que ha hecho el señor Espada, que yo lo he leído, es mucho más completo y mucho más complejo del que habéis traído aquí. Está basado en documentación y en datos. ¿Sí? Entonces, en relación a un cambio de normativa que tiene que ser legislativo, que se tiene que modificar una ley que ya existe, complementar, no empecemos por el tejado, por un PGO que es de ámbito local. Por lo tanto, en ese sentido votaremos no y os instamos a que retiréis la moción y la trabajemos entre todos un poquito más, al menos vosotros, para que salga adelante. Estamos de acuerdo en que el problema del juego es un problema global, es un problema importante y que afecta gravemente a la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, señor Carmona. Señor Tano. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no juzgo lo que cada grupo quiere traer al Pleno dentro de sus competencias y de su libertad de presentar lo que crea necesario. Es evidente que esta proposición es una copia de algunas intervenciones mías a lo largo del último año en este Pleno, nada más que hay que recoger las actas del Pleno y que no estaríamos aquí si lo hubiéramos introducido en la anterior innovación en el que tomamos algunas decisiones sobre la empresa dispensadora de hidrocarburos, de gasolina, gasóleo, etcétera, etcétera. Es evidente que la modificación del PGO, una modificación del PGO es un proceso largo y tedioso. Y quizás a lo mejor tengamos que plantearnos otro tipo de soluciones respecto a este asunto. Yo no creo yo creo que eso tiene que regularse a nivel nacional, que tiene que regularse a nivel autonómico, pero lo que no estoy dispuesto es a renunciar a mis competencias como ayuntamiento en lo que sea, porque el desempleo es un problema nacional, pero yo no estoy esperando, porque si espero que venga a ayudarme el señor Sánchez, estoy aviado. Yo espero que entre todos las administraciones seamos capaces de aportar el granito competencial que nos toca. Y es evidente que en este asunto, como en otros asuntos, tenemos competencias para tomar decisiones que pueden ser distintas a las que toma el Gobierno de la Nación o el Gobierno autonómico, pero no tenemos por qué renunciar a ellas. Porque si fuera así, renunciaríamos a hacer política de empleo, política de movilidad, porque siempre hay un ente superior. Entonces, evidentemente, los padres constitucionales crearon un armazón de Estado
que en algunas veces estamos viendo, por desgracia, en estos momentos, que le faltan algunos ajustes, pero que en otros está claro. Yo no renuncio a poder legislar a través de una ordenanza si quiero que a una distancia de un centro deportivo o de un parque infantil a 500 metros no haya una casa de apuestas. Lo que no puedo es prohibirlas, pero sí regular cómo las sitúo en la ciudad. Entonces, yo creo que no es el momento de una innovación en el plan, por su tiempo, por su espacio, que es el momento de posiblemente de ponernos todos de acuerdo y trabajar para la modificación de una ordenanza. Y luego, ¿por qué tengo que votar que no a esta moción? Porque ustedes siempre quieren hacer al final comulgar con ruedas de molino. Les pasa a los dos extremos, les pasa siempre igual. Siempre al final tienen que meter en un asunto que es de interés general para los ciudadanos, tienen que meter su carga política e ideológica. Por tanto, no pretenden el consenso en este pleno, lo que pretenden es que les votemos que no. Yo estoy absolutamente mal, el primero que ahí están las actas, el primero que lo ha dicho en este pleno hace muchísimo tiempo. Ahora, su modelo asambleario también, no. Mire, yo me siento legítimamente representado para tomar las decisiones que la ley me compete en este pleno y en las comisiones que forman parte de este ayuntamiento. Y no me gusta delegar en los demás, porque tengo una responsabilidad. La última consulta, por llamarla de alguna manera ciudadana, tuvo 470 votos, creo que fue sobre la feria. Es decir, ni el 1% de los ciudadanos. Es que, por favor. No, ¿por qué a una moción al que se le puede hacer alguna consideración técnica intentan convertirlo en ir poniendo su modelo asambleario, que es legítimo, pero es el suyo? No quieran que yo se los vote. Si ustedes querían que yo les votase esta moción, no la trufen de su para mí, trasnochada ideología. Pero no, ustedes tienen que meter lo ideológico en todo. A mí me van a encontrar siempre a la hora de buscar soluciones para lo que a lo mejor todavía no es un problema en Mairena, pero que no sea un problema actual en Mairena no quiere decir que no tengamos que regularlo, porque puede venir. Yo creo que en política son mucho mejor, nos iría a todos mucho mejor si las luces fueran largas y no cortas. Y si esta es una decisión de luces largas, bienvenida sea. Pero alejémosla de esa manía que tienen ustedes de meterle ideología a todo y seamos capaces entre todos de ponernos de acuerdo que cuál es el modelo, pues para que un problema que no sé si es real, si es al 100% en Mairena, pero que lo va a ser, como lo están siendo en otros municipios de nuestro entorno, pues seamos capaces de solucionarlo entre todos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tanno. Por parte del Grupo Socialista, señor Alonso Lapi. Muchas gracias, presidente. No cabe duda de que el juego patológico pues, está destrozando la vida de miles de familias y de miles de jóvenes. Estamos totalmente de acuerdo en el espíritu de esta moción, pero creemos que puede ser mejorada, y así se lo hice saber a su portavoz en el día de ayer. El Partido Socialista le va a proponer 3 puntos que se incorporen a esta moción, porque efectivamente, como ya han argumentado otros miembros de la corporación, no solo a nivel municipal hay que actuar en cuanto a esta materia. La primera de ellas, aunque realmente han declarado ustedes abiertamente en el punto anterior que desconfían en absoluto de los profesionales de esta casa y de sus informes, sí les vamos a pedir, para que sea una iniciativa seria y rigurosa, que todos y cada uno de los puntos se inste a la Gerencia Municipal de Urbanismo para su estudio y evaluación previa y pueda así llevarse a cabo los expedientes en su caso. Esto quiere decir que efectivamente sea estudiado técnicamente la propuesta de una modificación de PGO y de una suspensión que proponen ustedes de la licencia, porque nosotros sí confiamos en los profesionales de la casa y sí confiamos en los informes que emiten. Como segundo punto, que para incorporar a la moción,
le proponemos que se insta a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no ha promulgado una ley autonómica. Sí es verdad que ha sacado un decreto y sí es verdad que en el Parlamento hay varias PNLs, que son propuestas no de ley al respecto, pero nosotros consideramos que es fundamental que Andalucía cuente con una ley en esta materia. Así que la segunda propuesta que le lanzamos es que incorporen a la moción instar a la Junta de Andalucía para que promulgue una ley en la que se incorpore la prohibición de terminales, el establecimiento de distancias, la publicidad, etcétera, etcétera. Y como tercera pata y pieza fundamental en este juego es el Ministerio de Consumo. Por lo que le proponemos un tercer punto, instar al Ministerio de Consumo a incluir en ese Real Decreto que parece que están trabajando de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, a que incluya la prohibición total y absoluta de la publicidad de casas de apuestas online, porque están ustedes aquí centrando el debate en las casas de apuestas físicas, pero no debemos olvidar que cada vez está en mayor auge el juego online y que cualquier joven se puede meter de manera online. Y han olvidado ustedes eso, con lo cual instamos al Ministerio de Consumo a que prohíba la publicidad total y absoluta de las casas de apuestas online. Esas son las tres propuestas que le hace el Partido Socialista. Si ustedes acceden a ellas y la incorporan, le diremos sí a su moción. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. Empezamos el segundo turno. Venga, pues, señor... ¿alguien quiere intervenir en el segundo turno? ¿Nadie? Pues, señor Emilio. Bueno, en primer lugar, empiezo por el final. Aceptamos las propuestas del Grupo Socialista, es decir, que confiamos en los técnicos de la Casa, al igual que confíais ustedes. Al señor de Ciudadanos, ya lo he dicho, tanto en el Ayuntamiento de Sevilla como en el de Cádiz se ha llevado a cabo esta modificación del PGO. Lo que creo es que no tienen realmente, lo que pasa es que no hay una voluntad política, no sé si es que proviene de este grupo, o no sé por qué motivo no nos la aprobáis, pero desde luego no es porque no se pueda hacer por parte del Ayuntamiento. Y, por último, tanto el señor del Partido Popular como el de Vox, no sé qué problema tienen, qué temor tienen a la participación ciudadana. Es algo que no termino de comprender, pero bueno. Por último, eso, decir que aceptamos la propuesta del Grupo Socialista. Gracias. Gracias, Emilio. Pues entonces entiendo que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista son de adición, de sustitución del acuerdo, de adición a los acuerdos. De adición lo proponemos primero instar a la Gerencia de Urbanismo al estudio de las soluciones técnicas para regular el establecimiento y la modificación y otras dos de peticiones a Junta de Andalucía y al Ministerio. Vale. Bueno, perfecto. Y la admite el proponente, ¿no? Eso, tendría entonces 6 apartados. Eso, ¿vale? Bueno, pues pasamos entonces a la votación, compañeros y compañeras. Voto, señor Atarno. Era el segundo turno. Sí, estamos en el segundo turno, venga. Ricardo, te dejamos, que había preguntado yo por el segundo turno. Venga. Pero espérate, que quiere a lo mejor comer, que aquí estamos, que esta presidencia viene a ser muy flexible con todos los grupos, que quiere el señor Tarno no puede no haberse enterado, he preguntado el segundo turno. No, he preguntado el segundo turno y como nadie ha dicho nada. Sí. El señor va a hacer la tercera, porque ha hablado sin tener que hablar. No, Ricardo. No, señor Tan. No, pero Ricardo. No, sí que. No. Sí, Ricardo, pero en este caso yo he preguntado, cuando ha terminado la señora Alonso Lapi, he preguntado, ¿hay segundo turno por parte de los grupos? Al ver que ninguno, a ver que no habéis preguntado, eso es, y aceptado. Y entonces, venga, le dejamos el minuto. Creo que no ha habido preguntas más. Oiga. El señor de Vox, además, no solamente ha intervenido para aceptar a la mesa, sino para criticar al resto del grupo. Que no ha preguntado el segundo turno y no habéis dicho que no. Ricardo. ¿Qué miedo os da con Venga, pero vamos, perdona. María. Venga, Ricardo. Sí, pero que yo he preguntado, Ricardo, en este caso sí es verdad que yo he preguntado eso. No, sí tiene, hombre, que yo. Que no, hombre, yo que no.
Ricardo, señor Tano, sí, pero... Usted lo que ha preguntado, se va a grabar ahí, ha preguntado si acepta o no acepta el texto de la señora... El secretario ha hablado de su... Cuando ha terminado todo eso, yo he dicho... Ricardo, perdone, señora Izquierdo, por favor, señor Tano, entonces no dialoguen entre ustedes. Ha terminado la señora... No... Voy a intentar hacer una breve descripción de lo ocurrido. Ha terminado la señora Alonso Lapi todo en la primera intervención. Yo he preguntado si había sobre la segunda intervención. En este caso no ha habido ninguno. Y en este caso sí ha querido hacer uso de su segunda intervención Emilio. Y entonces, atendiendo a estas circunstancias, he preguntado si acepta a la proponente de la enmienda y al grupo, como siempre hago, si es de adición o de sustitución del acuerdo. Ha dicho que es de adición, estaba componiéndose, que así lo ha aclarado el secretario, pero en cualquier caso, señor Tano, Ricardo, si tú quieres comentar alguna cuestión... Vale, pues... No, pero que en cualquier caso... No quiero ninguna excepcionalidad. Bueno, muchísimas gracias, señor Tano. Venga, pues pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra, pues se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y Grupo Adelante y el voto en contra del resto del grupo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Venga, pasamos al octavo punto, que son las interpelaciones, los ruegos o las preguntas. Por parte de los grupos, señor Espinosa. En mi caso es un ruego que traslado desde los hosteleros de la zona de Ciudad Expo, justo la que está enfrente a la fuente, es decir, lo que va, para entendernos, desde el jamón hasta el galeón. Allí lo que solicitan estos hosteleros, porque se están viendo afectados negativamente su actividad, es que se poden los árboles que hay allí en la plaza, pues están demasiado poblados, que una isleta o un parterre que había, un árbol, que hoy en día ya no existe, solo existe lo que es el tocón, no existe nada. Dice que hay personas que se están tropezando y que tienen problemas que se pueden caer, puede sufrir un accidente, un daño físico. Entonces, por lo tanto, o bien que se plante un árbol nuevo o bien que se iguale, se rase con respecto al suelo. Y lo último es, justo donde está el bar Galeón, hay una serie de contenedores, un par de ellos, que debido a la cercanía de una pescadería que está justo detrás, nada más que le da el sol, es horrible el olor que desprende, es decir, y aleja a los propios clientes de esa zona, de esa curva. Entonces, la propuesta de ellos es que se traslade simplemente a la acera de enfrente, porque la acera de enfrente no molesta a nadie, hay sitio porque son lo que exactamente los aparcamientos, no habría ni siquiera que quitar ninguna plaza, simplemente con un técnico fuera a observarla, lo vería que se puede cambiar simplemente al frente y ya lo que haría es desaparecer esos olores insalubres que están afectando a estos hosteleros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Le pasamos esta solicitud a los servicios técnicos para que lo analicen, lógicamente, y vean la situación de esa zona y de esos contenedores, si se pueden trasladar, lógicamente, a otra zona que no afecte tanto desde el punto de vista comercial y más en este tiempo. ¿Alguna cuestión? Señor Ríos. Gracias, David. Sí, buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. En este punto queremos abordar dos cuestiones brevemente, pero que han sido reiteradas ya en anteriores ocasiones. En primer lugar, y circunscribiendo el asunto al tema al barrio de Ciudad Aljarafe, nuevamente hemos tenido noticia de la caída de una vecina por tropezar con las arquetas, que se encuentran en mal estado, sobresalen unos 2 centímetros en la mayoría de los casos. Concretamente, en este que me refiero es la que se ubica en lo que es la plazoleta donde está la tienda de comestibles El Faro, pero en la paralela, es decir, la que da a los aparcamientos, también toda esa acerado, pues también tiene múltiples deficiencias y han provocado no pocas caídas, ¿no? Y queríamos preguntar también por el estado de las gestiones que se iban a realizar en materia de ubicar un cajero automático también en Ciudad Aljarafe, ante la necesidad manifestada por vecinos y comerciantes
de que, evidentemente, pues es un servicio que necesitan y es ampliamente demandado, ¿no? Entonces, señor presidente, que usted se comprometió a hacer gestiones con entidades bancarias, pues queríamos preguntar en qué estado se encuentra. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ríos. Pues las gestiones hemos trasladado a las distintas entidades financieras esa necesidad, no solo en esa zona, que además están habituados por personas de cierta edad y que ha habido una situación de disminución de su entidad financiera de referencia en algunos de los casos que estaban en el conjunto 13, sino además le hemos adelantado a las entidades financieras la posibilidad incluso de hacer una concesión de espacio y cesión de suelo en algunas zonas, como por ejemplo en Mairena Centro, en los sectores SR11 y 12 y las calles 10, en el entorno incluso de la utilización de los espacios públicos para albergar, como un acuerdo con el resto de entidades, pues esa misma zona o nichos, llamémoslo así, de cajeros automáticos, para que distintas entidades financieras pudieran alojar en la misma zona pues esa prestación de servicio que creemos que es fundamental. Las entidades financieras contestan que están embarcadas en un proceso de digitalización tan grande que consideran en algunos casos la percepción de que todos tenemos que hacer las gestiones a través de aplicaciones de móviles. Nosotros seguimos insistiendo en que habrá una parte generacional que ciertamente tenga esa capacidad y acceso, pero que luego hay la cercanía y necesidad a otra situación de generación que tienen más edad, de seguir utilizando pues su común contacto con las entidades financieras. En eso estamos, en esa tarea estamos y seguiremos. Le hemos trasladado esa realidad y así también estamos haciendo gestiones con el resto de compañías de telecomunicaciones que están inmersas también en un proceso de acercamiento de poder prestar estos servicios, ya no como entidad financiera, sino como empresa de producción digital. ¿Vale? Y trasladamos al servicio de parques y jardines y de servicio público para la ciudadanía todas las cuestiones que nos dicen de las arquetas, de su recuperación y de su tratamiento a la misma. Y le rogaría que se lo hiciera llegar también a la concejala Oti el caso concreto, Paco, para que pudiéramos adecuar, si es nuestra responsabilidad, en algunos casos de Aljarafesa o de otra compañía, la situación de esas arquetas. En algunos casos en Ciudad Aljarafe, en las zonas que describe, son una competencia en alguna de ellas de Sevillana Endesa y hemos tenido que adecuar, incluso y actuar nosotros, porque Sevillana Endesa no actuaba sobre esas conexiones. ¿Vale? Gracias. Señor Tarno. Sí, señor presidente. Varias cuestiones en representación de los concejales de mi grupo. Es evidente que el desarrollo de la pandemia de COVID en España, en Andalucía, en Sevilla y también en Mairena, por desgracia, se está viendo aumentado en cifras enormemente preocupantes. Además de las decisiones que se puedan tomar por parte de otras administraciones públicas que tienen su competencia, además de limpiar las calles, de baldear, etcétera, etcétera, hay algunas cuestiones que no sé si el ayuntamiento tiene planteadas, ¿no? Y que creo que tienen que hacer una reflexión sobre este asunto, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el acortar el horario de apertura de cierre de parques, sobre todo, ahora que además a partir del domingo empieza la noche antes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que, bueno, no es a lo mejor, no es que no sea necesario, pero a lo mejor es prudente el cierre del parque de manera anticipada, ¿no? Todos somos conscientes, parece que con razón, que los principales problemas sobre la propagación del COVID se producen en determinadas horas del día, ¿no? No sé si se ha planteado, por ejemplo, la modificación de los turnos de la policía local, ¿no? Normalmente hay mucho más policías locales en el turno de mañana que en el de tarde-noche, y tiene uno la sensación que los problemas están más en la tarde-noche que en la mañana. A lo mejor es una sensación equivocada, pero uno tiene esa sensación. Entonces, creo que tenemos la obligación de dar respuesta más allá de lo que hoy apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta, el Consejo Interterritorial de Sanidad, pero hay competencias, igual que antes le decía al compañero de Ciudadanos, que no podemos renunciar a ellas. Entonces, yo creo que no sé si hay una reflexión sobre qué hacer y qué decisiones puede tomar este ayuntamiento en el marco absoluto y estricto de sus competencias municipales. En segundo lugar, en noviembre presentamos una moción
para la puesta digamos, en servicio, ¿no?, del Parque de Confederación Hidrográfica, la patronización de alguna zona del centro comercial que hay allí. Reiterar que si se piensa cumplir esa moción y preguntarle si tiene previsto el Ayuntamiento la concesión del mantenimiento del Parque Central y del Parque de Confederación fuera de los servicios de jardinería municipal, que ahora mismo son incapaces de prestar el servicio en el resto de la ciudad. Si le incorporamos, esos miles de metros cuadrados harán que lo que será un proyecto bonito, como son ese parque, pues se convierta en al poco tiempo, si no hay un mantenimiento, en un estercolero. En tercer lugar, preguntarle si el Ayuntamiento ha tomado alguna decisión sobre la cabalgata de Reyes Magos y las actividades de Navidad. Y en cuarto lugar, desde hace casi 4 meses, la pasarela peatonal y ciclista que tiene que unir la zona del intercambiador con el polígono Pisa se encuentra construida y a la espera de que la Dirección General de Tráfico autorice su traslado desde Jerez a Mairena. Desconozco por qué no se autoriza ese traslado, por qué no se organiza ese traslado, y preguntarle al señor alcalde si ha hecho alguna gestión ante la subdelegación del Gobierno para que ese traslado se haga de la manera inmediata, porque llevamos pues cerca de 7 meses sin que la Administración autonómica consiga la autorización del traslado, y no sé si usted, con su buena relación con su delegado del Gobierno, es capaz de acelerar ese proceso de traslado que tiene que autorizarlo el Gobierno de la Nación. Gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. Disculpe, presidente, me voy a cambiar porque tenemos aquí Vale. Esto es la constatación de que a veces hemos mirado tanto para afuera que nos merecería por lo menos un instante mirar para adentro de vez en cuando y arreglar algunas cositas en la casa. Bueno, pues señor Tano, como por empezar por el final que estaba comentando, sí hemos hecho una gestión a través de la subdelegación del Gobierno. Hemos pedido incluso el expediente y desde la propia consejería a la subdelegación para trasladárselo a la subdelegación y hicieran la gestión directamente con el Ministerio de Transporte para que pudiera hacer. El subdelegado me comentó la semana pasada que hasta ahora no tenían formalmente esa prestación solicitud, pero que se iba a preocupar personalmente de localizarla, ver dónde estaba y de ese traslado de esa pasarela ciclopeatonal. En este caso no creo que sea por una limitación de tiempo ni de eso, sino que tendrán que buscar la solución para que el recorrido llegue a la pasarela lo antes posible. Nos había comunicado la consejería que iba a ser instalada el día 5 de octubre en la fecha y todavía no está. Cabalgata de Reyes Magos, lo anuncio, no habrá cabalgata de Reyes Magos, secundando las consideraciones y las oportunidades que nos dan también de reflexionar acerca de ello las autoridades sanitarias. Sí está disponiéndose desde el Servicio de Cultura y de Fiestas Mayores de un programa de actividades que vinieran a sustanciar pues la sustitución de ese gran evento que articula lógicamente socialmente el conjunto del municipio, salvaguardando igualmente que esas actividades que están programadas y que se diseñarán en las próximas semanas y se anunciarán igualmente gocen, como no puede ser de otra manera, de las respectivas autorizaciones también para que se puedan desarrollar con las condiciones de seguridad. Esperemos por lo menos que este COVID nos arrebate esa ilusión que a través de estas fiestas tienen también con nuestros familiares más pequeños y que les llena también de alegría y de momentos únicos, y a nosotros también a ver que ellos pueden disfrutar de las mismas. Esperemos que el COVID no nos arrebate también eso. Sobre el paseo de los Alcores, que denominamos un poco el paseo de los Alcores, que venga desde esa zona comercial de Ciudad del Mar hasta la propia Ciudad Expo, están los técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo valorando el discurrir de lo mismo desde esa zona del parque, como decía, de la zona que hizo y actuó la Confederación hasta
hasta la propia Ciudad Expo, en el margen derecho, como un proyecto conjunto que también están estudiando técnicamente. Estaremos inmersos en las próximas semanas de sucesivas reordenaciones del sector público de Mairena y de la reorganización municipal. Si esa reorganización municipal puede llevar a efecto el mantenimiento del Parque Central, lógicamente lo hará. Si el Parque Central, cuando se licitó, también tenía una cuenta de explotación y de sostenibilidad del mismo, cuando se tomó esa decisión también sabíamos que habría que sostenerlo con la mayor dignidad posible. Hemos mantenido incluso ya una reunión con el presidente de la Confederación para, si es posible, también ellos participen ya del desbroce y el mantenimiento de la zona que actuaron y se regule también la puesta a disposición del Ayuntamiento o algún tipo de convenio para el mantenimiento también de esa zona hidráulica, porque al final nosotros mantenemos, pero la competencia de la regulación hidráulica del bien hidráulico es de ellos y esperemos que así sea. Y la Policía Local está trabajando ya en diferentes turnos. Vamos a convocar en las próximas semanas una Junta Local de Seguridad. Les anuncio también que valore junto con la Policía Local todas esas cuestiones de regulación que son necesarias tomar, no solo ya desde el punto de vista de la seguridad de las personas, sino también atendiendo, como usted bien dice, señor Tarno, a la pandemia y a las posibilidades de ajustar todas y cada una de las medidas que de una u otra parte se puedan tomar para paliar esas circunstancias. Las de parque y apertura y cierre de parque en una regulación horaria diferente posiblemente sean la primera que tomemos en las próximas semanas, de disminuir también el horario de esa apertura de parque. Muchísimas gracias. Señor Abad. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes ya. En primer lugar, quería preguntar por la cornisa. Sí, en la cornisa de Simón Verde, que tenemos, bueno, que hemos visto, tenemos fotos, tenemos vídeos, que hay una gran acumulación de basura de bastante tiempo, que aparte de dar un aspecto muy feo, creemos que también que puede llegar a ser peligrosa por razón de insalubridad, ¿no? Queríamos saber en la medida de las competencias municipales qué se está haciendo o qué se va a hacer al respecto. En segundo lugar, nosotros tenemos pedidas 3 informes sobre talas de árboles. El más antiguo es del verano, que lo volvimos a recordar en un pleno, creo que de septiembre, y habíamos pedido los informes técnicos de esas talas, que aparte de que los estamos pidiendo, había un acuerdo también de que se iba a informar puntualmente antes de cada tala en la página del municipal, y ni se está informando, y de los 3 informes que hemos pedido no tenemos ninguno. Ya digo que el más antiguo es de antes de verano o del verano, y el último ha sido ahora recientemente en de tala de 2 árboles que se han producido, que ahora ya no sé yo muy bien si es Parque Central, explanada que está delante de la parada de metro, o es el camino este de los Alcores que estaba ahí hablando antes. No sé exactamente cómo queda la cosa. Después, en tercer lugar, agradecemos la información que se está proporcionando a través de mensajes en redes sociales sobre el COVID, que la hemos reclamado muchas veces nosotros, pero claro, vemos que es insuficiente, queremos pedir que se dé un paso más. Se está simplemente trasladando la información que traslada la Junta, o sea, tú entras en el enlace y te da la información de la Junta y te remite al Ayuntamiento, y es como un poco en espiral. Pero nosotros pedimos que la ciudadanía debe estar informada sobre qué se está haciendo, qué repercusión están teniendo las medidas que está tomando el Ayuntamiento. En fin, el Plan Mairena 1, que queremos, lo hemos pedido muchas veces, ya sé que mañana tenemos una reunión de portavoces, pero nosotros lo que queremos es que se informe a la ciudadanía. La ciudadanía ahora mismo no puede venir al Pleno a preguntar porque estamos con la situación de COVID, y en redes lo que se está transmitiendo pues es simplemente la información que traslada la Junta, que la podemos encontrar sin tener que pasar por vía del Ayuntamiento. Y ya por último, como cuarta pregunta, hay un sentir ahora mismo entre la ciudadanía de Mairena de preocupación por la situación que están teniendo los servicios públicos. Especialmente pues vemos las colas en el centro de salud,
hay mucho descontento por parte de la ciudadanía de cómo están siendo atendidas y echamos de menos una apuesta de este equipo de gobierno clara y contundente por los servicios públicos. Pero en ese sentido, el primero que tenemos que cuidar es el que estamos en proceso de privatizar, que es el de la limpieza viaria. Entonces, nos parece un poco necesario que el equipo de gobierno apueste por los servicios públicos, pero por todos, incluidos los nuestros. Y nos gustaría que tener más información aquí en el Pleno acerca de cómo va el servicio cómo va la privatización del servicio de limpieza viaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Pues comienzo desde el final. O sea, hay cuestiones o circunstancias de lo que es en algunas veces la historia de cada uno y la defensa o no de los servicios públicos. Créanme si le digo que este equipo de gobierno va a defender siempre los servicios públicos y sobre todo los servicios a la ciudadanía con la calidad y dignidad suficiente que los vecinos y vecinas de Mairena exigen. Y esa relación es la que damos cada día y que se preste de una u otra manera no va a aminorar esas circunstancias. Le digo y le puedo asegurar que ese es el horizonte, el prestar el mejor servicio público a la ciudadanía de Mairena. Todo y cada uno de los procedimientos vendrán regulados de ser así, como usted dice, en la no privatización, sino en la externalización de un servicio, porque que conste, y que quiero quedar de manifiesto una vez más en este Pleno, no afectará a ningún personal laboral de este ayuntamiento cualquier medida que pudiera tomarse en uno u otro sentido. Así se le ha trasladado a los agentes sociales. Es una clara diferencia de cómo se afronta de distinta manera lo que ustedes entienden por la realidad de prestar servicio a la ciudadanía. Y créanme si le digo que defendemos todas esas circunstancias. Yo he tenido conversaciones con la Delegación Territorial de Salud, he tenido reuniones también y conversaciones con los responsables sanitarios de la ciudad. He exigido y he solicitado esa demanda que están en los ciudadanos y no la digo yo, la pueden estar viendo hoy cuando ya empieza a llover y todavía sigue estando la cola en nuestros centros de salud y esa es una realidad constatable y es evidente, yo creo que todo el mundo la constate, pero siempre lo haré, ya no creo que vaya a cambiar a mi edad, con la mayor exigencia pero desde la mayor lealtad institucional, eso también lo digo. A veces el criterio de que se pueda exigir no tiene que no venir satisfecho de que se haga con total lealtad institucional. Y yo creo que si eso no lo aplicamos todos, posiblemente entre todos debemos solucionar a los problemas, reivindicando, poniendo de manifiesto y sumándonos, como no puede ser de otra manera, que se arreglen las cosas esté quien esté. Y así lo seguiremos haciendo. Por tanto, anunciarles también que hemos trasladado a la Consejería de Salud la realidad de nuestros centros de salud, de nuestra realidad asistencial, de la problemática que tienen nuestros pediatras, de que tienen nuestros médicos de familia, que tienen nuestros ciudadanos a la hora de vacunarse ahora de la gripe, de acceder o no acceder a través del portal de Salud Responde, pero que siempre lo haremos mucho más allá, no en el tono de la exigencia o quedarnos solo en la reivindicación, sino quedarnos verdaderamente también en la acción del Gobierno y en mostrarnos qué podemos también hacer nosotros para que esa realidad revierta. De ahí las informaciones que estamos vertiendo en las redes sociales. No se mantendrá una situación beligerante, sino colaborativa. Y ahora mismo solo podemos aportar a la información general lo que los datos oficiales tenemos. Porque si nosotros trasladamos desde nuestra capacidad o desde nuestra influencia o desde el poder, en este caso de información que tengamos, una visión distinta a la ciudadanía, a lo mejor no es una información, es una impresión. Y créanme que cuando ya llevamos años en la gestión sabemos que no podemos actuar por impresión. Tenemos que actuar anticipándonos con valentía, ciertamente, pero dotándonos de los datos suficientes que contrasten nuestras decisiones. Y en eso estamos y esperemos que así sea y así se lo trasladaré mañana también a los portavoces, uniéndole a todas y cada una de las acciones y situaciones por las que estamos atravesando. Y que esperemos, y esto también aprovecho para hacer un llamamiento, vaya a mejor si todos somos responsables. Desde aquí también aprovecho para trasladarle a la ciudadanía que somos la primera vacuna contra el COVID. No hay otra. El mantener la seguridad, la distancia social, el asumir que determinadas reuniones familiares pueden quedarse para otro tiempo, la asunción de que fiestas, festividades y congregación de más público del necesario puede hacerse cuando hayamos superado esta realidad,
es una acción necesaria y el traslado de la responsabilidad a la primera unidad social que existe, que es la familia. Si en nuestra familia somos capaces de trasladarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que cuidar de nuestros mayores es la responsabilidad de todos, yo creo que haremos un gran trabajo y ayudaremos de una manera indescriptible a los profesionales que hoy están al frente de esta pandemia, de los sanitarios y de aquellos que están cada día tratando de cuidar de nosotros. Así que sigamos trasladando ese mensaje, porque créanme si les digo, y esto no es una impresión, que nos quedan semanas difíciles y duras por acontecer. Y en esas circunstancias le trasladaremos todas y cada una de los informes. Me preocuparé, en este caso, señora Abad, de que tenga todo y cada uno de los informes y que sepa usted que no hacemos ninguna actuación sin que esos informes estén, porque si no, trataríamos en la medida posible de no cumplir el trámite que hacemos. Sobre la cornisa de Simón Verde, nosotros como Ayuntamiento hemos promulgado una reunión con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, con el servicio del Infoca y con el Servicio de Gestión Ambiental de la Junta de Andalucía, para que, con un acuerdo con el Ayuntamiento de Palomares del Río, San Juan del Alfarache y Gelbe, seamos capaces, con la asistencia técnica a lo mejor de la Diputación, de establecer y desarrollar un programa estratégico de puesta en valor de un enclave natural que está reconocido así en el Plan de Aglomeración Urbana de Sevilla y por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es nuestra cornisa, de la que no es titular, parece ser que nadie, porque no está matriculada más que a unos privados a los que se le hay que exigirle que lo tengan en común ornato y en algunas circunstancias. Y créanme que el compromiso de todos los alcaldes en este sentido, y me consta también por lo coordinado con la consejería, una vez que desarrollemos todas esas actuaciones, podamos desarrollarle. Miraremos esa situación de acumulación, pero que sepa que el conjunto del Pleno, si miran el término municipal de Mairena, somos los que menos tiene como territorio municipal en lo que antes denominábamos el coto o la zona de Simón Verde, pero somos de los que más preocupados podemos estar, porque cada vez que acontece una circunstancia de incendio, de fuego, de mala situación de ese enclave natural, nosotros soportamos el aspecto residencial de esa cornisa. Entonces afecta a ciudadanos de Mairena, aunque vengan de zona de Gelbes o de otro territorio nuestra actuación. De ahí que tratemos de coordinar esa actuación, a eso nos hemos emplazado los alcaldes y esperemos que se vea en el futuro una intervención de manera coordinada. Ya sí hemos hecho, se lo anuncio también, señora Abad, un acuerdo con la consejería, y es que cada vez que haya un incidente allí, por ejemplo, de incendio, de mala gestión de ese espacio natural, el servicio del Infoca se haga cargo, porque es verdad que son los que tienen los medios humanos y materiales para acontecer cualquier situación de emergencia en ese entorno. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Compañeros y compañeras de corporación.